Somos Hugo y Nuria y estamos haciendo un viaje sin fecha de vuelta para descubrir mundo. Para eso nos construimos una van y ahora mismo vivimos viajando con nuestros perritos. En la ruta anterior, después de haber visitado el País Vasco francés, vimos toda la zona de las Landas y aprovechamos para subir a la mayor duna de Europa, la duna de Pilat. Y en el capítulo de hoy llegamos a Burdeos, donde haremos la locura de intentar ver la mayor cantidad de lugares y hacer el máximo de actividades posible con un pase de la ciudad de 24 horas. ¿Cómo creéis que nos irá? Bienvenidos a la ruta Lalavan. To slow down. Fireplace, do you know how? Pass the paper, my desk is out. Who will care for the world now? Muy buenos días, chicos. Ahora mismo nos encontramos aquí en la ciudad de Burdeos. Esta ciudad para nosotros ya no es la primera vez que estamos aquí, ya la hemos visitado en otro momento y nos encanta. La verdad es que es una ciudad fantástica. Pero también tenemos que decir que no la vamos a ver con mucha profundidad esta vez. ¿Y esto por qué? Porque hay dos atracciones, dos actividades que nos llaman mucho la atención. Es justo eso lo que queremos hacer. Y justamente nos hemos dado cuenta que haciendo estas dos actividades por separado nos salía más caro que directamente comprar la City Pass, que es una tarjeta de la ciudad que incluye estas dos actividades que queremos hacer y un montón de actividades más que nos saldrían gratis. Entonces, ¿qué hemos pensado? Pues que para el día de mañana vamos a hacer la Operación Burdeos. O sea que vamos a intentar hacer de sol a sol todas las actividades que nos dé tiempo y ya lo tenemos planificado y va a ser en plan acabar una, empezar otra, acabar una, empezar otra y va a ser una locura. No nos dará tiempo siquiera para respirar, entonces sí. La verdad es que el juego nos tiene un montón entusiasmado y la verdad es que mola un montón. No os prometemos que realmente va a salir bien, desde ya los advertimos. Sí, va a ser al límite. Pero agarraos bien porque vamos a intentar ir al máximo. Vienen curvas, vienen curvas. Y para aprovechar ya un poquito el tiempo, vamos a ir ya esta tarde a ir a buscar las dos entradas que necesitamos, que está en el centro, en la oficina del turismo. Pues ya tenemos aquí nuestras dos tarjetas. Mira qué bonitas son, Nuria. Sí, son súper bonitas. Wow. Bueno, ya lo tenemos listo. Ya tenemos nuestras tarjetas y mañana vamos a empezar con fuerza y a todo vapor. Bueno, el paso 1 va a ser aparcar la furgoneta. La vamos a dejar en el Bassin de Lumières, que es una de las atracciones que vamos a hacer, pero la haremos más tarde y aquí es un lugar seguro para dejar la furgo e irnos a pasar todo el día fuera. Hugo tiene que ir a solicitar que abran la barrera porque es demasiado bajita. Entonces aparcaremos la furgoneta aquí dentro, cogeremos las bicis y nos iremos a la oficina de turismo para activar la City Pass. Ahora mismo acabamos de activar las tarjetas, entonces las 24 horas empiezan a contar a partir de ya. Lo que pasa es que aquí hay que reservarlo todo en el propio día en que quieres hacer las actividades y nos ha pasado que unas actividades que queríamos hacer a determinadas horas pues justamente no hay más plazas, entonces pues hemos tenido que cambiar todo nuestro planning y un poquito volver a organizar el día y no desesperarnos. Así que ahora mismo nos vamos a la primera parada que tenemos, que es la que más cerca nos pilla, que es el interior de la puerta Caliu. Esta puerta defensiva medieval con forma de castillo nos ofrece una espléndida entrada a la ciudad de Burdeos. Desde aquí tenemos unas vistas privilegiadas del puente de piedra que atraviesa el río Garona y también de todos los típicos tejados bordeleses. Aquí con tu mega panfleto. Sí.
Es que me lo han regalado, tío. Es que me ha dicho que tenía aquí algo en español y mira, joder, me ha dado una pancarta. Te vas a la manifestación tú con eso. Es que creen que no vemos bien. Sí, es verdad. Y sí que el Callao significa piedra. Es una torre hecha de piedra. Antes todo era amurallado en la ciudad y este era el sitio de vigilia que utilizaban para ver aquí los barcos que llegaban aquí de Río Garona y toda la gente que entraba. A mí me gustaría que la madera de la furgoneta que se conservara como esta aquí. 4 siglos, los 5 siglos, los 6 siglos, no sé, pero se ve muy bien conservado. Y está chulo, está chulito. Lo mejor de todo es que es gratis y entra en el City Pass. Sí. Porque paga para ver aquí esto, así que no. Vale, tenemos indicación que son 20 minutos, pero nosotros vamos todo recto aquí y después aquí para arriba. Vale. Vale, 20 minutins. 20 minutitos. Let's go. Estamos a punto de adentrarnos en una antigua base submarina que la ordenaron construir los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y 1/3 de los trabajadores que la construyeron eran prisioneros republicanos españoles. Se trata de una base con capacidad para 15 submarinos, hecha con 600.000 metros cúbicos de hormigón y con una cubierta de 9 metros de grosor que la convierten en un espacio a prueba de bombas. Con el tiempo ha quedado en desuso y sale más caro derrumbarla que conservarla en pie. Por eso le han dado una nueva vida y eso es justo lo que veremos ahora. Pues ahora acabamos de llegar a nuestra segunda parada, que es el Bassin de las Lumières, y es nuestro punto favorito que queríamos visitar. Y hoy en día pues les ha quedado así como un edificio, un bloque de hormigón, así en plan patito feo de la ciudad. Como no sabían muy bien qué hacer con ello, pues lo han reconvertido y ahora es un espacio cultural que mezcla como luces, colores, agua y dicen que es súper bonito, así que ahora vamos a verlo. Bassin de Lumières significa estanque de luces. Aquí se reproduce la mayor exposición digital del mundo. Para crear este espectáculo se han aprovechado los estanques de los submarinos y en ellos se proyectan las exhibiciones digitales, dándoles así una dimensión más a través del agua. Aquí dentro la oscuridad es absoluta, favoreciendo la máxima definición de las luces que junto al enorme espacio y la música nos hacen vivir una experiencia única y llena de efectos. Pues ahora mismo acabamos de salir de ahí adentro y fue un espectáculo. A mí, al menos particularmente, es que me encantó. Vale muy bien los 15 euros que se puede invertir aquí. Sí, es una experiencia bastante inmersiva y no hay otra cosa igual. Cuando estás ahí adentro te olvidas de dónde estás y es muy bonito todo el espectáculo. Se refleja en todos lados, en el suelo, en las paredes, en el agua y a veces hasta te da la sensación que te mareas. Es una pasada. Incluso nos hemos ido un poquito de tiempo. Ahora mismo vamos un poquito apurados ya para la siguiente atracción. Y a correr, ¿no? Sí, ahora vamos a entrar en la furgo, a ver a los perritos y ya a correr hacia la próxima. Sí. Y nada, ya hemos dejado el Bassin de Lumières atrás y ahora estamos yendo al siguiente punto para la nueva atracción. Vamos a pillar un trencito que nos va a hacer una visita guiada por todo aquí el centro y también queremos aprovechar para comer porque tenemos un montón de hambre.
Y esto de ir en bicicleta de un lado para el otro es que vamos de punta en punta, ¿eh? Es que parecía poquito, parecía poco recorrido y poco tiempo, pero claro, ahora que nos ha cambiado los planes, hay que ir de una punta a la otra, de una punta a la otra. Y es como... Sí, sí. ¡Hay hambre! Hay hambre. Vamos, está verde. Venga. Madre mía, hemos ido a todo gas y aún así quedan 2 minutos para que salga el tren. A ver si podemos entrar así. Yo creo que ese es el mejor sitio. Y no hay que decir nada a nadie. No sé. Para mí está bien. Hemos elegido hacer una visita guiada porque es una muy buena forma de conocer los lugares más destacables de la ciudad. Este trenecito, en tan solo un momento, nos lleva a ver y a conocer desde la primera fila la cuna de Burdeos, que se encuentra en el casco antiguo y es una de las zonas más céntricas de la ciudad. Un poco de baches, ¿no? También. Estoy bien, ¿eh? Como dices tú, me llevan, me hablan y voy comiendo. ¿Qué más quiero? Paseando por aquí. Eso es un lujo. Es impresionante que las calles son tan pequeñitas, pero el tío, el conductor es un artista, ¿eh? Sí, Pensábamos que iba a tomar un café y todo ahora. Es que ha ido a saludar o no sé qué ha hecho. Mira, mira que cae. Oh. Vaya paliza, ¿no? Es que no me puedo mover, Nuria. Qué mentira. De verdad. No, a mí me gusta. A mí también me ha gustado un montón. Es súper relajante, estar ahí, Sí. ta. Casi me dormía. Nos No. ha servido para descansar un poquitín. Sí, ha sido tranquilo. Pero de Entonces- momento está saliendo todo muy bien y al final de todo os vamos a enseñar la clave de todo esto. Porque ahí hay un truco para hacer todo a la perfección. Y ahora nos vamos otra vez a la otra punta de la ciudad, a la siguiente parada. Pues ya hemos llegado a la que en principio será nuestra última parada del día, que es la destilería Moon Harbour. Es un búnker que han aprovechado aquí unos emprendedores para hacer un whisky made in Burdeos, porque todos los ingredientes que utilizan para hacer el whisky, todo está cosechado aquí en Burdeos e incluso el whisky está dentro de las barricas del vino de Burdeos, o sea que todo esto tiene que saber a Burdeos Saber aquí. a Burdeos y nada, lo mejor es la cata que nos está esperando y ya sabe cómo lo fabrican y tal. Durante el paseo por la fábrica nos cuentan que el whisky se hace a partir de maíz y cebada y después de explicarnos su proceso de fabricación nos llevan a la parte que más curiosidad nos da. Vamos a entrar al búnker ahora. Sí. Vamos a entrar al búnker. Ya huele, ¿eh? Huele fatal. Huele fatal. No sé qué es, Se ha muerto ahí un tío dentro del búnker, ¿no? Y se ha quedado 30.000 años. pero muy fuerte, ¿eh? Aquí es donde se guarda el whisky durante 3 años, que es el mínimo tiempo de maduración para que se considere whisky. Metido en las barricas que fueron del vino de Burdeos, irán cogiendo todo el color y el sabor 100% bordelés. Y una vez embotellado, al contrario de lo que pasa con el vino, ya no envejecerá más. La han cortado con diamante esta puerta. Toda esta entrada aquí lo han tenido que hacer para trabajar aquí en el búnker, que tenía una otra entrada que no era viable. Y han gastado 250.000 euros, una cosa de estas. Para hacer esta puerta. Lo han hecho en 3 meses. Y la verdad es que el primer búnker que he entrado y estaba bien, conserva siempre la misma temperatura y está bien para guardar el whisky. Una cosa curiosa es que ahí adentro tampoco tienes internet. No hay internet, no si llevas el teléfono, Claro, si es quedas un ahí. búnker. Es un búnker. Estás ahí aislado. Y ahora viene la mejor parte, Hugo. Sí, la vamos cata. a probar. A ver qué tal. A ver si Uy, no ya nos está todo el emborrachamos. mundo sentado, Ya madre nos mía. están esperando. Ya no hay sitio. Sí. Creemos que nos van a dar a probar 4 bebidas diferentes. El rum, 2 tipos de whisky y el gin también. Y todo lo fabrican de aquí también. Es un rum con azúcar de Isla Mauricia. El mío te lo puedes terminar, ¿eh?
Me falta Coca-Cola. Es Viva Porús. Viva. Salud. Pues este es 100% de maíz. Yo solo siento que me pica. Ni maíz, ni vino, ni azúcar. Y ahora nos han traído un gin. Bueno, este ya huele mejor, ¿eh? Este huele más aromático. Sí que sabe un poquito a escalera limpia. A escalera limpia. Acaba de Cuando han limpiar. limpiado la escalera, ¿Sabes? La dije. Con limón. toma, puedes beber. Muy buenos días, chicos. Pues ahora mismo nos estamos desplazando a nuestro último punto que vamos a ver de la Operación Bordeus. ¿Esto qué pasa? Que hemos ido a descansar un poco. Ayer hemos empezado las 24 horas un poquito más tarde, a las 11 de la mañana. Y entonces tenemos un truco en la manga, porque el museo que vamos a ver ahora es la Ciudad del Vino. Y es el museo más largo, que te puedes entrar, incluso quedarte ahí todo el día. Entonces ya hemos empezado un poquito más tarde y hoy, como aún no han pasado las 24 horas, vamos a entrar al museo a las 10 de la mañana. Y así, una vez ya entramos, acaban las 24 horas y podemos seguir disfrutando del museo tranquilamente. Porque si hubiéramos decidido para ayer, pues estaríamos corriendo aún más, porque es un museo que hay que dedicarle mucho tiempo. Y así hemos ganado, y ese es el truco que os queríamos comentar, que está muy bien, está todo calculado y hemos encontrado esta solución y la verdad es que muy bien. Y ahora mismo estamos llegando. La Cité d'Auban es una obra maestra de la arquitectura, que se contempla antes de visitar su interior. Este edificio imita a una viña por su forma y sus curvas atrevidas, y también el movimiento del vino, que gira en espiral dentro de la copa. Es en este museo donde se concentra todo el universo del vino frente a las orillas del río Garona. Viene el momento de la verdad. Merci. I give you the tickets. Okay. ¡Univa! Teníamos la intriga hasta el último momento porque quedaba una hora para que se caduque la tarjeta y era un riesgo, Y ahora disfrutar. porque esta es la segunda gran actividad que queríamos hacer, así que ahora Hombre. vamos a empezar el recorrido. Estar aquí en Bordeus y no venir a ver el vino, pues es un crimen, ¿eh? Nada más entrar al museo, ya nos damos cuenta de lo moderno y digitalizado que está todo. Empezamos el circuito conociendo lo más básico, que son los viñedos y sus fases de crecimiento. Y lo más esencial, aprender cómo se produce un vino. Después de recoger todas las uvas, se someten al despalillado. Una vez la uva está limpia, se prensa y se extrae el mosto. El mosto se guarda en barricas de acero inoxidable y se produce la fermentación, añadiendo levadura para que el azúcar del mosto se convierta en alcohol. Y voilà, ya tenemos vino. Antiguamente, el vino tenía un grave problema, y es que se contaminaba con las bacterias y no se podía beber. Hasta que Pasteur investigó y descubrió que calentando el vino a 55 grados mataba las bacterias y conservaba el sabor, inventando así la pasteurización, y gracias a él la industria vinícola se salvó. Un poquito más adelante, entre botellas de vino enormes, conocemos las 6 familias de vinos: los secos, licorosos, rosados, espumosos, tintos y fortificados. Y de repente nos llaman a la mesa. Pues aquí, esta zona nos está enseñando un poquito todo lo que viene después del vino, porque las copas, la manera como se sirve, sacacorchos, las botellas, todo esto es una historia que vino a complementar todo el vino y toda la historia del vino. Pero no os penséis, que aquí también hay espacio para el amor y el erotismo. Y recostados en un sofá circular, nos proyectan algunas imágenes que nos dejan con la boca abierta y la cara roja.
También nos subimos a un barco, donde viajamos como mercaderes de vino al otro lado del mundo. Te lo traduce directamente al castellano, entonces está muy bien porque tú entras y ya está, ya lo escuchas en tu idioma. Es en este momento cuando llegamos a nuestro punto favorito del museo, el buffet de los 5 sentidos, donde nos acercan a entender los matices que envuelven a un vino durante una cata. Menta. Pero el que más me ha gustado sin dudas ha sido las galletas. ¿Qué estás escuchando? Escucha un poco. Redondez, ¿ves? Ah, te pone una palabra y te da un sonido como redondo. Sí. Mira, ácido. ¿Te imaginas que en el futuro ya no haya fruta, ni haya verduras, ni nada, y tengamos que ir a un museo a hacer así a una pantallita, a oler cómo eran las cosas? Futuro apocalíptico. Pero no todo van a ser rositas, y con la simulación de una borrachera nos enseñan el lado oscuro del vino y su faceta embriagadora. Y para terminar esta visita tan completa, nos presentan a varios vinicultores de todo el mundo, y entre ellos, ¿cómo no íbamos a acercarnos a conocer al vinicultor de vino español que produce el vino de Rioja? Y ahora ya estamos en la última parte de la visita, que es subir arriba de todo a ver el restaurante, donde tiene unas super vistas de toda la ciudad y además nos van a dar a probar un poquito de vino. Vamos a probar el barco. Está muy guapo porque todo el techo está hecho de botellas vacías de vino y es muy bonito. Le premier est très fruité, le deuxième est plus boisé. Segundo, fuerte de botellas. Aquí. Y voilà. Bueno, mira, ¿quieres probar esto o no? Sí. Exacto. Primero, salud. Se ve el cuerpo, se ve fuerte. Está buenísimo. La cantidad de la copita no está nada mal, Está ¿eh? buenísimo, Está muy bien. está buenísimo. Es que a veces este tinto normalmente tiene un montón de cuerpo y sabe así fuerte, que no sé escribir, pero este no, es suave, está bien. Y no sé, ¿Se me parece encanta. al de Oporto, este? No, No, nada que ver, ¿no? Este es vino de verdad y Oporto es vino fino. Es vino dulce, Vino de dulce de Burdeos, verdad. ¿no? Sí. A ver, vida. No lo pediría en vez de una Coca-Cola, pero no está mal, está bien, se puede beber. ¿Qué tal la comparación entre el tuyo y el mío? Es muy suave, dulce. A ver, déjame está probar bien. este. ¿Qué tal, vida? No sé, este te deja la lengua seca. Es que yo de verdad pienso, ¿pero a quién le puede gustar esto? ¿Quién puede beber esto por Fondo de placer? armario. Ostras, Pues a mí me gusta más ese. a mí no me gusta ninguno. Si mezclamos los dos. Hombre, quizás mira, te hace rico, ¿eh? Me falta la chicha. Después de este día tan intenso, decidimos ir a relajarnos con los perritos al espacio más alegre de la ciudad, el Monumento del Espejo, donde con la ayuda del agua se crea un enorme reflejo de todo lo que nos rodea. Y con este buen sabor de boca despedimos la capital del vino, que nos ha hecho darnos cuenta del impacto que tiene esta bebida en la historia de este pueblo e incluso en el mundo. Y también de que aunque uno no sienta pasión por determinados sabores, como el whisky o el vino, no implica que no puedas apreciar y disfrutar del lado más interesante y curioso de las cosas. All at once I can see it, put back together. You could call it a vision. You could Y hasta aquí llega nuestro paso por Burdeos. La ruta continúa. Suscríbete y no te pierdas La Ruta a la Laván.